Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Martínez, yo soy médico interno de la Universidad Libre y el día de hoy pues quise hablarles sobre antifúngicos sistémicos, dado que pues se ha visto que ha aumentado mucho la prevalencia y la incidencia de estas enfermedades, dado que hemos avanzado mucho en la parte de actualizaciones en cirugía, pues hay mucha incidencia en pacientes inmunocomprometidos, inmunodeficientes. Entonces, por lo tanto, son, digamos, de las enfermedades que más atacan a este tipo de pacientes y por lo tanto me parece importante, pues, comentarles este tema. Entonces, para iniciar a hablar, pues hablaremos primero de la clasificación. En este caso tenemos la clasificación por su estructura. Tenemos los polienos, que en este caso el sistémico sería la anfotericina B. Tenemos los azoles, que se dividen en imidazoles y triazoles, que los imidazoles pues serían el miconazol, clotrimazol y el ketoconazol, y los triazoles, que serían el fluconazol, el itraconazol. Las alilaminas, que sería la terbinafina, la naftinfina, los lipopéptidos, que en este caso vamos a hablar de las equinocandinas, como son la caspofungina, la anidulofungina y la micafungina, y las pirimidinas, que sería la flucitosina. Entonces vamos a iniciar hablando del mecanismo de acción de estos antifúngicos, y ellos tienen, digamos, tres flancos importantes, que el primero sería la de la membrana celular. Vamos a ver que, digamos, la membrana celular, al igual que en nosotros, los seres mamíferos, juega un papel pues, muy importante tanto en la división celular y en el metabolismo de la célula, y por lo tanto, pues digamos que son, pues digamos, volviendo, son muy importantes. Vamos a ver que el contenido en los hongos va a ser denominado ergosterol y en nosotros los mamíferos está el colesterol. Los antifúngicos tienden a atacar más al ergosterol. Nosotros los mamíferos tenemos, digamos, una porción menor de ergosterol en nuestras células, por lo tanto, digamos, no ataca las células normales, sino que va a atacar simplemente la célula fúngica. Entonces, para iniciar a hablar primero de los que atacan la membrana celular, estamos hablando sobre los polienos, que estos medicamentos van a unirse al ergosterol y lo que van a hacer es que van a formar como una clase de poro donde va a permitir que la membrana aumente su permeabilidad y pierda proteínas, glúcidos y cationes, tanto monovalentes como divalentes, y por lo tanto, pues esto me va a quitar la viabilidad de la célula y me va a generar un efecto fungicida. Por lo tanto, pues la célula va a morir o el hongo va a morir. Tenemos los azoles, que estos van a inhibir el citocromo P450 y va a inhibir una enzima que es la enzima C14 metilasa, con lo cual pues me va a interrumpir la síntesis del ergosterol de la membrana celular, y debido a esta falta de ergosterol pues obviamente va a aumentar igualmente la permeabilidad y me va a interrumpir el crecimiento del hongo, pero en este caso podemos hablar de algo fungiestático. También tenemos las alilaminas, que estas van a trabajar de una manera similar a los azoles. Ellas van a inhibir la síntesis del ergosterol, pero este grupo va a actuar como en un paso temprano de la síntesis del ergosterol, es decir, que van a inhibir a una enzima que se llama escualeno epoxidasa, y de esta forma me van a disminuir la concentración del ergosterol en la membrana, por lo que me va a aumentar la permeabilidad de la membrana y me va a interrumpir como la organización que tiene la célula y me va a disminuir el crecimiento del hongo, o sea que también me va a actuar como un fungiestático. Como segundo flanco tenemos la pared celular del hongo. Aquí estaríamos hablando de los lipopéptidos, que estos, digamos, vamos a hablar un poco de la pared celular, que esto vamos a ver que es fundamental en su viabilidad y en la patogenicidad del hongo. Va a servir como una cubierta protectora, le provee, digamos, la morfología celular al hongo, y va a facilitar tanto el intercambio de iones, la filtración de proteínas, y va a participar en el metabolismo y en el catabolismo de nutrientes complejos. La ausencia de esta pared es otro de los blancos de acción, pues de que va a formar los lipopéptidos, y desde el punto de vista estructural, pues la pared de los hongos está compuesta de un complejo proteico y glúcido y polisacárido, y esto va a variar, digamos, en cuanto a la especie del hongo. Algo importante es que en ella vamos a hacer
Vamos a inhibir la síntesis de los glucanos a través de la inactivación de una enzima que es la 1,3-beta-glucanosintetasa, y pues esta, a la falta de glucanos o a la causa de la falta de glucanos en la pared celular, la va a volver débil e incapaz de soportar el estrés osmótico, por lo que va a morir. Entonces este también tiene un papel fungicida. Tenemos los antimetabolitos, que estos ya van a actuar dentro de la célula fúngica, es decir, que van a atacar más que todo el ADN o la síntesis del ARN. Y pues uno de los que podemos hablar es la flucitosina. Este fármaco es transportado por la citosina permeasa en el citoplasma de la célula fúngica, va a convertirse en 5-fluoracil, y lo que va a hacer es que va a entrar incorporado como un RNA, donde va a cambiar como la composición del ARN y por lo tanto va a generar un cambio en el ADN de la célula y pues va a dañar el ARN fúngico. Y pues vamos a ver, ya para pasar a hablar sobre los antimicóticos, uno de los más importantes es la anfotericina B. Este es uno de los primeros antimicóticos que se formó y que se inició a emplear. Existen 3 tipos de anfotericina, que es la desoxicolato, la complejo lipídico y la anfotericina liposomal. Vamos a ver que esta está producida por el Streptomyces nodosus, que es una bacteria, y va a tener un patrón fungicida. Vamos a ver que la anfotericina B desoxicolato, para empezar a hablar un poco de ella, vamos a ver que va a tener una disminución o una pérdida de la absorción si nosotros la administramos por tubo digestivo, por lo que va a ser importante administrarla intravenosa o endovenosa. Entonces vamos a ver que tenemos una mayor concentración en lo que son los órganos del riñón, el hígado, los pulmones y el vaso. Algunas de las características es que esta va a ser, digamos, va a tener una concentración del 50 al 60% en el líquido pleural, en el líquido peritoneal, sinovial y del humor acuoso. Va a cruzar la barrera placentaria. La eliminación de esta es muy lenta y se da por la vía biliar y la vía renal. Y esta no va a requerir ajuste de dosis en pacientes que tengan insuficiencia renal, que tengan insuficiencia hepática o que estén presentando o que necesiten diálisis. Para hablar de la anfotericina B complejo lipídico, va a presentar una rápida distribución tisular, me va a aumentar el volumen de distribución, pues digamos, sérico en el paciente. Su distribución tisular pues no es conocida, pero sí se tiene en cuenta de que se va a acumular en el sistema monocito macrófago, y por lo tanto vamos a tener una menor concentración en lo que es ganglios linfáticos, riñón, corazón y cerebro. Y vamos a tener una mayor concentración en lo que es el vaso, los pulmones y el hígado. Y la anfotericina B liposomal, vamos a ver que va a alcanzar picos séricos y áreas bajo la curva mayores que la anfotericina desoxicolato y la del complejo lipídico. El volumen de distribución y el aclaramiento van a ser mucho menores debido a que los liposomas pues no se van a poder eliminar por la filtración glomerular, y las concentraciones más altas se van a encontrar en los órganos ricos en células del sistema retículo endotelial, como lo son el vaso y el hígado, y van a tener menores concentraciones en lo que es riñón y pulmones. Entonces, la anfotericina B me va a servir para estas especies de hongos, como son la Candida albicans, el Cryptococcus neoformans, el Histoplasma capsulatum, el Blastomyces dermatitidis, el Aspergillus fumigatus, el Coccicoides imitis, y va a ser resistente a la Candida lusitania y a la Pseudalescherichia bovidii. Este también se puede utilizar como tratamiento empírico en pacientes con una neutropenia grave a consecuencia de patologías hematológicas malignas o por el uso de fármacos citotóxicos o inmunosupresores. También se utiliza en pacientes con leishmaniasis visceral que son inmunocompetentes e inmunosuprimidos, y se utiliza en la profilaxis de infección fúngica invasiva en inmunodeprimidos. Algo para tener en cuenta es que no, digamos, lo que es la anfotericina B no tiene, digamos, una gran capacidad para atravesar al líquido cefalorraquídeo, entonces lo que recomiendan es hacer una vía intratecal para poder administrar el medicamento cuando hay meningitis por hongo, pero realmente se habla de que esta terapia es muy poco tolerada por los pacientes, por lo que no es tan recomendable.
Las dosis, pues claramente es dependiendo, digamos, de la patología que estemos tratando, como lo vemos en este cuadro, y si el paciente es comprometido o si el paciente es inmunocompetente. Tenemos que para la micosis sistémica es de 3 a 5 miligramos kilo día, y pues digamos que podemos mirar que pues en las dosis de candidiasis, por hongos filamentosos, pues son casi iguales, pero por inmunocompetentes e inmunodeprimidos pues vamos a tener una diferencia. Algunos de los efectos adversos que mencionaban se podían dividir en categorías que eran como reacciones inmediatas, reacciones relacionadas a la infusión del fármaco y algunas que van a ocurrir más lentamente. En este caso, pues ellos partían como en los pacientes que daban una infusión rápida, que era darla en menos de 60 minutos, y el paciente podía presentar lo que era fiebre, escalofríos, espasmos musculares, vómitos, dolor de cabeza e hipotensión. Y también estos pacientes, cuando, digamos, tenían una toxicidad acumulada de la droga, podían presentar falla renal, dado que la anfotericina B es un nefrotóxico pues muy conocido por su nefrotoxicidad, o sea, es muy conocido por esto, y puede llegar al paciente a una falla renal. Van a alterar también la función hepática, pueden presentar anemia, convulsiones, aracnoiditis química, y puede el paciente quedar con secuelas neurológicas. Ya para pasar a hablar sobre la flucitocina, vamos a ver que esta se descubrió en 1957, pues durante una búsqueda de nuevos agentes antineoplásicos. Vieron que realmente no funcionaba como antineoplásico, pero que sí tenía un gran papel antifúngico. Vamos a ver que este se va a absorber muy bien, mayor del 90%, con concentraciones séricas que van a alcanzar un máximo de 1 a 2 horas después de una dosis oral. Se va a eliminar por filtración glomerular con una semivida de 3 a 4 horas, y también puede ser, digamos, si tenemos pacientes con diálisis, pues este puede ser removido por diálisis. Se debe realizar el ajuste en pacientes con insuficiencia renal, y la dosificación pues va a tener en cuenta, digamos, el peso. Entonces, si tenemos pacientes menores, y también la edad, entonces si tenemos pacientes neonatos y son menores de 2 kilos, podemos empezar dando una dosis. Si el paciente es menor de 7 días de vida, vamos a empezar una dosis de 75 miligramos cada 8 horas oral, entre 8 y 28 días de 75 cada 6 horas, y en caso de lactantes o niños, pues vamos a tener una dosis de 12.5 a 37.5 y una dosis máxima de 200 miligramos kilo día, y este se puede dar oral o intravenoso. La flucitocina va a atacar lo que son los criptococos neoformas, la cándida, la especie de cándida, y los hongos que van a generar la cromoblastomicosis, como puede ser la Fonsecaea, la Cladofilofora, la Fialofora, entre otros. Vamos a ver que vamos a utilizar o hacer una combinación de fluocitocina con anfotericina B para meningitis por criptococos, y con itraconazol para tratar los pacientes con cromoblastomicosis. En cuanto a sus efectos adversos, este tiene toxicidad en la médula ósea, por lo que va a generar en el paciente anemia, leucopenia, trombocitopenia, y también puede llevar al paciente a la enterocolitis tóxica o una alteración de las pruebas hepáticas, pero que se pueden resolver posterior a la ausencia o cuando ya, digamos, el paciente no se le está administrando este medicamento. En cuanto a los azoles, vamos a ver que los azoles son compuestos sintéticos que se pueden clasificar como imidazoles o triazoles de acuerdo con el número de nitrógenos en el anillo azólico de 5 miembros. Los imidazoles, pues vamos a ver que van a consistir en el ketoconazol, miconazol y clotrimazol, y los triazoles van a consistir en el itraconazol, fluconazol, boriconazol, isavuconazol y posaconazol. Realmente no son un grupo como que se consideren tóxicos. Vamos a ver que van a atacar a las especies de cándida, criptococos neoformas, Blastomyces dermatidis, coccidioidomicosis, histoplasma capsulatum y los dermatofitos, pero esto solamente lo van a tener lo que son los imidazoles, y los triazoles me van a atacar a todos estos, además de las aspergillus. Algo que mencionaban era que la Pseudolecheria boydii, este hongo es resistente a anfotericina B, pero los azoles, digamos que cubren este tipo de hongos, entonces pues en caso de que presentemos un paciente con este hongo, pues podemos utilizar los azoles.
Entonces, para iniciar a hablar de los azoles, vamos a iniciar con el fluconazol. Este está disponible para vía oral e intravenosa. Es el azol de elección en el tratamiento y la profilaxis secundaria de la meningitis criptocócica. El fluconazol no muestra actividad contra aspergillus u otros hongos filamentosos. Me va a reducir la enfermedad fúngica en los receptores de trasplante de médula ósea y en los pacientes con SIDA. Y su espectro de acción incluye la Candida albicans, incluye Candida albicans y otras especies de Candida, excepto la Candida krusei y la Candida norvegensis, Candida ciferri y la Candida inconspicua. El 50% de las cepas de Candida glabrata, casi un 50% de las Candida afamata y en torno al 10% de la Candida tropicalis son parcial o totalmente resistentes al fluconazol y también es activo frente a Cryptococcus, Histoplasma, Blastomyces, Coccidioides, Paracoccidioides, Dermatofitos y Malassezia forfa. En cuanto a las dosis, igualmente va a repartirse entre lactantes y niños, adolescentes y neonatos. Pues digamos que en cuanto a candidiasis orofaringeas, de 6 miligramos y el primer día y seguido de 3 miligramos y la duración máxima mínima es de 14 días. Es importante, pues digamos, tener cada una, si el paciente qué tipo de patología tiene y la edad en la que está el paciente. Entonces, por eso, pues es importante tener como estos cuadritos de dosificación para poder utilizarlos. El itraconazol está disponible en vía oral e intravenosa, tiene una absorción que aumenta en el consumo de alimentos. La absorción de este medicamento aumenta con el consumo de alimentos y de pH gástrico bajo. Su disponibilidad disminuye al interactuar con rifamicinas como la rifampicina. En fármacos nuevos se añade la ciclodextrina como molécula transportadora para aumentar la solubilidad y la biodisponibilidad del medicamento. Y penetra poco en el líquido cefalorraquídeo. Este azol es de elección para el tratamiento de enfermedad causada por los hongos dimórficos como es el histoplasma, el blastomyces y el Sporotrix. Tiene actividad contra el aspergillus, pero ha sido reemplazado por el voriconazol, por lo que dado que el voriconazol ya es como el tratamiento de elección hacia la aspergilosis. Y se usa ampliamente en el tratamiento de las dermatofitosis y las onicomicosis. Las dosis de pauta, pues digamos que es dependiendo de cómo lo vayamos a administrar, si es vía oral o vía intravenosa. En el caso de vía intravenosa siempre se debe iniciar con 5 miligramos por kilo en 2 administraciones entre el día 1 y 2 de tratamiento y se debe continuar con 2.5 en una sola administración. El posaconazol es una formulación oral líquida, mejora la absorción cuando se come con comidas altas en grasa, se distribuye en los tejidos, está en proceso, está en estudio una presentación parenteral, es un espectro amplio, es el primer azol con actividad significativa para mucormicosis y se utiliza para terapia de rescate en la aspergilosis invasiva, así como la profilaxis de infecciones fúngicas, durante la quimioterapia de inducción para la leucemia y para pacientes con trasplante de médula ósea. Vamos a ver que tiene un espectro antifúngico que incluye el aspergillus, candida, coccidioides simitis, Fonsecaea pedrosoi y especies como Fusarium, Mucor o Rhizopus. En las dosis de pautas de administración, pues nuevamente vamos a tener que se debe usar en pacientes mayores de 13 años. Cuando hay una infección fúngica invasora, pues se puede dar una solución oral de 200 miligramos 4 veces al día. Y en caso de que pacientes que toleran alimentación o suplementos nutricionales, pues se pueden dar 400 miligramos 2 veces al día. El voriconazol es disponible también en intravenosa y vía oral. El metabolismo es de predominio hepático. Las toxicidades observadas incluyen erupción cutánea y enzimas hepáticas elevadas. Las alteraciones también presenta como efecto secundario alteraciones visuales que son comunes y van a ocurrir hasta en un 30% de los pacientes que reciben voriconazol vía intravenosa. Incluyen imágenes borrosas, cambios de la visión o del brillo del color. Los hongos sensibles, está Candida albicans y otras especies de Candida como Tropicalis, Galabrata, Parapsilosis, Krusei y algunas especies de Aspergillus como Fumigatus, Flavus, Terreus.
Cryptococcus neoformas, cuando presentan también micosis endémicas como la histoplasma, blastomisis dermatidis o coccidioides, y también dermatofitos. Tiene una actividad fungistática frente a cándida y fungicidas hacia las aspergillus, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y las cepas de Candida glabrata resistentes a fluconazol son también resistentes a oriconazol. Aquí están las dosis. En este caso, pues también se divide por si va la administración vía intravenosa o vía oral. En este caso, la vía intravenosa pues se divide en las edades. Si el paciente es de 2 a menor de 12 años y el peso es menor de 50, se le da 9 miligramos kilo cada 12 horas, que es una dosis de carga durante 24 horas, y se realiza una dosis de mantenimiento de 8 miligramos kilo cada 12 horas. Y si el paciente tiene de 15 a 17 años y un peso mayor a 50, se le da de 6 miligramos kilo cada 12 horas de dosis inicial o dosis de carga, y posteriormente se da una dosis de mantenimiento de 4 miligramos por kilo cada 12 horas. Algunos de los efectos secundarios de este, pues como ya lo hemos mencionado, son las alteraciones de la visión, tiene erupción cutánea, vómitos, náuseas, diarrea, dolor de cabeza, elevación transitoria de las enzimas hepáticas y las bilirrubinas, edema periférico, dolor abdominal, puede generar hipertensión en los pacientes, hipercalcemia, epistaxis y fiebre. El isavuconazol es el triazol más nuevo, pues digamos que se comercializó en 2015. Viene presentación de cápsulas orales e intravenoso. Dice que los alimentos no tienen impacto en la absorción y se utiliza para el tratamiento de la aspergilosis invasiva y la mucormicosis invasiva. Algunos de los efectos secundarios son el delirio, el dolor de cabeza, la somnolencia, la hipocalcemia, disminución del apetito, la tromboflebitis, pruebas hepáticas elevadas, falla renal, dolor torácico, fatiga, erupción cutánea, prurito, entre otros. La dosis y las pautas de administración no están definidas en la población pediátrica. Esto solamente se está estudiando, pues se está administrando en adultos, dado que no, digamos, como salió en 2015, no se ha logrado como tener un estudio pues muy amplio de este medicamento. Se ha administrado en pacientes de 1 a 17 años, pero digamos que no está como primeramente recomendado en estos pacientes. Se da una dosis de carga en los pacientes adultos de 200 miligramos cada 8 horas durante 48 horas y se dan 6 administraciones. Y en los niños se da dosis de carga de 10 miligramos por kilo de sulfato de isavuconazonio, que se puede dar máximo de 372 miligramos cada 8 horas durante 48 horas. Y como último tenemos las equinocandinas, que está la anidulafungina, la micafungina y la caspofungina. Hablando de la anidulafungina, se da por vía endovenosa. Ha demostrado ser activa frente a diferentes especies del género Candida, como Candida albicans, Candida glabrata y Candida parapsilosis. También incluye cepas resistentes a fluconazol y también ha demostrado cierta actividad frente a Aspergillus y a Pneumocystis carini. Las indicaciones de tratamiento también, como otras equinocandinas, son como alternativa a otros agentes antifúngicos para el tratamiento y prevención de ciertas infecciones fúngicas graves en pacientes con procesos predisponentes como cáncer, inmunodepresión y prematuridad. Y se ha estudiado principalmente en pacientes con candidemia y existen datos muy limitados en candidiasis de tejidos profundos con formación de abscesos. Las pautas y vías de administración, las dosis y pautas de administración, vamos a ver que por vía intravenosa de un mes a 18 años se da 3 miligramos kilo día el primer día, y pues se puede continuar con se continúa con una dosis de 1.5 miligramos kilo día. Dice que en pacientes que tienen insuficiencia, perdón. En pacientes que tengan insuficiencia hepática, renal y hemodiálisis, no necesitan o no requieren ajuste de dosis.
En cuanto a los efectos adversos, vamos a ver que el efecto secundario notificado con más frecuencia en lactantes fue el empeoramiento de la hiperbilirrubinemia y no se sabe si realmente este medicamento fue responsable de eso. Otros efectos adversos fueron la anemia, fiebre, muerte y empeoramiento de las transaminasas. Y pues hablaban de unos efectos adversos en pacientes mayores de 16 años, que era como la hipopotasemia, diarrea y náuseas, hiperglucemia, convulsiones, cefaleas, hipotensión, hipertensión, entre otros. La micafungina también se da por vía endovenosa, presenta una actividad fungicida frente a la mayoría de las especies de cándida e inhibe de forma importante el crecimiento activo de los filamentos de aspergilos. También presenta actividad frente a histoplasma capsulatum, blastomices y coccidioides. En niños y en adolescentes menores de 16 años también se da para tratamiento de candidiasis invasiva. También se da para profilaxis de infección por cándida en pacientes que tengan trasplante alogénico de células precursoras hematopoyéticas o en pacientes en espera que puedan presentar neutropenia, se les puede administrar la micafungina. Para el tratamiento de candidiasis invasiva en niños menores de 4 meses, incluyendo los neonatos, se dan dosis de 4 miligramos kilo día en vía intravenosa. Y si nosotros estamos sospechando una infección del sistema nervioso central, se debe usar una dosis mayor. Pues dicen 10 miligramos kilo día debido a la penetración dosis dependiente de esta al sistema nervioso central. En niños mayores de 4 meses y adolescentes menores de 16 años va a depender del peso. Si pesa menor de 40, le damos 2 miligramos kilo dosis por día. Y si pesa más de 40, le damos 100 miligramos dosis día. En cuanto a los efectos adversos, vamos a ver que vamos a describir los muy frecuentes, los frecuentes o los que tienen relevancia clínica. En cuanto a los trastornos de la sangre y el sistema linfático, pues es importante tener en cuenta la leucopenia, neutropenia y la anemia que pueden presentar los pacientes. En cuanto al trastorno del metabolismo, pues van a tener, digamos, una alteración en los electrolitos que me puede dar una hipopotasemia, hipomagnesemia, hipocalcemia. En trastornos vasculares, las pleuritis, gastrointestinales son las náuseas, los vómitos, las diarreas, el dolor abdominal. También vamos a tener trastornos hepatobiliares, que puede aumentar la fosfatasa alcalina en sangre, incremento de las transaminasas, pueden presentar exantema y pueden presentar fiebre y rigidez en el lugar de la administración. En cuanto a la casfofungina, también es de vía intravenosa, pues cubre lo que es aspergillus, cándida, histoplasma, que también incluye cepas resistentes a la amphotericina, al fluconazol y la flucitosina, a los hialoifomicetos, hongos dimórficos y varios hongos dematiáceos, y lo que es Pneumocystis jirovecii en formas quísticas. El uso clínico también se puede dar en pacientes con candidiasis invasiva, en aspergilosis invasiva, en adultos o niños que sean refractarios e intolerantes a la anfitericina B o al itraconazol. Y esta resistencia, digamos, la vamos a definir como progresión de la enfermedad y que le hemos dado estos medicamentos y después de 7 días de las dosis, que son dosis efectivas terapéuticas, el paciente sigue presentando pues el cuadro clínico, continúa igual. Y también se puede dar en tratamiento empírico en caso de sospecha de infección fúngica por cándida o aspergillus en pacientes adultos o en niños neutropénicos con fiebre. En cuanto a las dosis y pautas de administración, igualmente se divide, digamos, por las edades. En el caso de niños de 1 a 17 años, se debe dar una dosis de carga única de 70 miligramos por metro cuadrado el primer día y se debe seguir con 50 miligramos por metro cuadrado. Pero vamos a ver que en este caso los pacientes que presenten insuficiencia hepática se debe reducir la dosis de mantenimiento, pero en estos pacientes de insuficiencia hepática se tiene que hacer cuando tengan un Child Pugh de 7 a 9. En niños todavía no se ha, digamos, hablado sobre este tipo, pues, digamos, de insuficiencia hepática tan avanzada, pero pues hablaban de que sí se tenía que tener ese parámetro en cuenta. En cuanto a sus efectos adversos, dice que en pacientes pediátricos sugieren que la incidencia de reacciones adversas es mucho inferior que los adultos tratados con este medicamento, que es la casfofungina, y al parecer, digamos, los efectos que vamos a ver en pacientes pediátricos es muy diferente a los pacientes adultos. Entonces, en los niños tratados con casfofungina
presentaron lo que fue fiebre, exantema y dolor de cabeza. Y en otras, digamos, en alteraciones hematopoyéticas, pues presentaron eosinofilia, también taquicardia, sofocos, hipotensión, elevación de las enzimas hepáticas. Se han notificado alteraciones electrolíticas, como ya lo hemos mencionado, que es la hipomagnesemia y la hipopotasemia, entre otras. Y este es un cuadrito que nos resume, digamos, los medicamentos antifúngicos por grupo, pues, digamos, de mecanismo, de estructura, perdón. También tiene el mecanismo de acción, los efectos que puede generar esto en el paciente, las aplicaciones clínicas en las que yo puedo utilizarlos y la farmacocinética y la toxicidad y las interacciones que puede tener, y es, digamos, muy práctico como para tenerlo de resumen. Muchas gracias.